Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo estamos, hermanos? De repente uno tiene sentimientos encontrados. Hay un texto que quisiera que pudiéramos reflexionar, leer un poco, y está en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 18. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? Bien. Miren, la verdad es que hay mucha expectativa este fin de semana. Vamos a tener mucha actividad este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, incluso pues, hasta el lunes, en algunos casos. Y estamos muy contentos de poder recibir a nuestros hermanos, de tener este tiempo. Yo sé que de repente llega a ser un esfuerzo lo que vamos a hacer, y es como que empezamos a notar varias cosas que hay que hacer, que hay que levantarse temprano, que hay que venir a la iglesia, que hay que acarrear cosas, que hay que llevar, que hay que mover a gente, que hay que estar pendiente de ciertos detalles que quizás los que vienen y se sienten ya no están pensando ellos, simplemente están dispuestos a venir, y hay muchas cosas que hacer, hermanos. Y de repente uno puede hacerse preguntas como esta: bueno, ¿qué sentido tiene hacer tanto relajo? O sea, ¿tendrá algún sentido? ¿Tendrá algún valor? ¿Servirá de algo para la iglesia? ¿Edificará la iglesia que hagamos este tipo de cosas? ¿Sí? Y yo creo que la respuesta está en esta parábola. Dice Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19, dijo Jesús hablando, él dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Sí? Mateo se refiere a esta misma semilla de mostaza, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 13, si no estoy mal. También Mateo capítulo 13, versículo 32, se va a referir a esta misma semilla de mostaza. Dice, la cual es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí? Es impresionante esta parábola. La pregunta que yo tengo que hacerme ante este texto, fíjense, porque Jesús está tratando de hacer una comparación. Jesús está diciendo: ¿a qué compararé? ¿O a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Y entonces él dice, esto es semejante a un grano de mostaza. Mateo dice que es la semilla de las más pequeñas que hay en el mundo, pero que el fruto, el resultado de esa semilla es que se convierte en hortaliza, y esto se convierte en un árbol, de tal manera que aún las aves de los cielos hacen sus nidos en sus ramas. Ya con eso en mente empieza uno a entender lo que es esto, ¿va? Pero yo preguntaría, ¿por qué ha de comparar Jesús el reino de los cielos con un arbusto, si así se le puede decir, y no en vez de un gran árbol como los que había en aquellos tiempos? Miren, el grano de mostaza es de las más pequeñas, pero su arbusto puede crecer a unos 8 hasta 12 pies de altura. Esto es más o menos 4 metros de altura. Aunque esto apenas se puede comparar con los grandes robles del Líbano, ¿sí? Jesús quiso llamarle o referirse a este como un árbol, ¿sí? Porque al final el tema de aquí no es la altura, sino el fruto, si podemos decirlo así, el fruto o el beneficio que vamos a encontrar de este árbol, ¿sí? Así que no, la idea de Jesús no es comparar, ¿sí? Ni decir, esta es la semilla más pequeña y que hace de este el árbol más grande del mundo. No es esa la idea. La idea es en lo que se puede convertir algo tan pequeño. Eso es. Dice Jesús, ¿de qué está hablando? Miren, una de las cosas que pasa, si nosotros vemos el contexto en el caso de Lucas, en Lucas capítulo 13, versículo 12, nos vamos a encontrar que Jesús está con los fariseos, están en la sinagoga, y él está hablando, y de repente viene una mujer que estaba enferma, y entonces él la ve que está encorvada, que no se puede levantar, que lleva tiempo así, y entonces él le dice, ¿sí? Puso sus manos sobre ella, dice, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, es decir, que el que estaba dedicándose a administrar el lugar,
la administración del tiempo y de cuáles actividades iban a llevar, él se para y él les dice, enojado a Jesús, dice, si hubieran sanado que no deberían de haber sanado el día de reposo. Y le dijo a él a la gente, ya no a Jesús, sino dice a la gente, 6 días hay en el que deben de trabajar, en estos pues vengan y sean sanados. ¿Sí? Todavía salió regañada la pobre mujer. ¿Sí? Y entonces Jesús le responde y le dice, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas las cosas gloriosas hechas por Jesús. ¿Sí? Era impresionante el contraste que estaba viendo allí, ¿no? Por un lado, la necesidad de una persona que por mucho tiempo había padecido, y por otro lado, la actitud farisaica de decir, es que este no es el día para sanar. ¿Sí? Esta persona no estaba pensando en la necesidad de esta mujer, simplemente estaba diciendo, este no es día para sanar. Entonces, de repente vemos allí a personas, a los fariseos, menospreciando la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? En lugar de poder poner atención a este milagro que estaba sucediendo, a esta oportunidad de ver cómo Dios se estaba glorificando en medio de una reunión. Yo no sé ustedes, hermanos, imagínense que un día estemos orando aquí y aquí haya con enfermedad y simplemente el Señor haya sanado este día, y en lugar de mirar el milagro estemos dudando respecto, no, pero yo creo que ya hizo efecto la medicina, ¿no? O yo creo que, mira, hoy como el clima está más agradable, probablemente hoy se siente mejor, pero mañana va a empezar a tener otra vez el síntoma y no se va a sentir mejor. ¿Sí? Ese era el tema. Los fariseos no estaban dispuestos a mirar y a glorificar a Dios por lo que estaba sucediendo, sino que estaban poniendo su dedo sobre una situación de rutina o una situación de protocolo. Hoy es sábado y hoy se descansa, hoy no se puede sanar a nadie. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que los fariseos terminaban menospreciando la obra de Dios en la vida de los pecadores, porque si esto hubiera sido, es lo que les llama a él y les dice, son hipócritas, porque si el enfermo hubiera sido uno de sus familiares, él diría, no, si lo merece, porque estas personas son de las que trabajan en la sinagoga todos los sábados, ¿no? Pero como se trataba de personas pecadoras, menospreciaban la obra de Dios en estas personas pecadoras. Y entonces, por eso la respuesta de Jesús le dice, esta era hija de Abraham. Y esta hija de Abraham estaba sufriendo por 18 años y no era necesario que fuera quitada esta ligadura el día de sábado. No era el mejor momento. Jesús está diciendo, no era el mejor momento para sanar en un día de sábado, cuando la gente está reunida, cuando todos pueden ser testigos de la obra maravillosa de Dios. Y es ahí, en ese contexto, que Jesús dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué compararé? ¿Con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. ¿Sí? Mateo, repito, él menciona de esta semilla como la más pequeña de todas las semillas. Así que creo que este es el punto, hermanos. Tenemos que ver cuál es el punto. Y es que las obras del Señor a veces no son tan impresionantes para la gente, y es que uno piensa que las grandes obras de Dios solamente se ven en lugares donde debe ser. O sea, estos milagros deberían de haber visto en el templo, no en la sinagoga, ¿no? O es como pensar de repente, bueno, es que las grandes obras de Dios están haciéndose, no sé, en la IBCJ, Dios está haciendo grandes obras en la IBI, Dios está haciendo grandes obras en las iglesias más reconocidas, como la iglesia de MacArthur, donde está el pastor, hombres santos y hombres privilegiados como John Piper, y todas estas personas que nosotros hemos visto en sermones a través de internet y hemos conocido a través de buscarlos en internet, en YouTube. Y decimos, allí sí está la gloria de Dios, allí sí está haciendo Dios cosas, ¿no? Pero no podemos mirar lo que Dios está haciendo en las pequeñas cosas. Es más, llegamos a menospreciar lo que Dios pudiera estar haciendo, esas pequeñas cosas que Dios está comenzando a hacer. ¿Sí? Pues en algún momento la IBCJ, en algún momento
la IBI, en algún momento la iglesia de MacArthur, bueno, ni es de MacArthur, pero siempre decimos eso. Sí. Empezaron de cero, hermanos. En algún punto. Lo que estamos viendo ahora simplemente es la gracia de Dios manifestada en obras grandiosas, pero todo empezó desde cero, hermanos. Solo pensemos en aquellos 12 hombres que salieron de Jerusalén temerosos, con temor, con miedo de ser perseguidos, de no entender muchas de las cosas que estaban pasando. Pero hoy en día vemos el fruto de un trabajo de 12 personas, hermanos. De algo insignificante, de algo que no tenía valor, de algo que incluso culturalmente y socialmente era contrario. Ellos iban remando contra la corriente, hermano. Y entonces decimos ahora hasta la gente se quiere llamar apóstoles, y en aquel tiempo menospreciaban y humillaban a los apóstoles, ¿no? Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Ya que dijeran por ahí, el que no estuvo en el proceso, ¿sí? Ahora quiere al exitoso, ¿no? al que resultó, ¿no? Pero es esto, hermanos. Todos tenemos que empezar por esta idea, hermano. Esta parábola creo que nos está dando una esperanza de que el Señor nos promete grandes resultados de comienzos muy pequeños. Porque la mayoría de la obra de la iglesia a veces se da en circunstancias poco prometedoras, hermano. La obra de la iglesia, la obra de Dios, se realiza y se inicia en cosas insignificantes, ¿sí? Nuestra misión a veces parece demasiado grande y nuestros recursos parecen demasiado pocos, hermano. Pero Jesús promete que el poder de Dios lo hace todo posible. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos entender. Pero todo comienza con este principio, hermanos. Con este principio. El reino de los cielos tiene un principio pequeño, tan pequeño como el grano de mostaza. Esa es la idea. Así que no estemos pensando en hacer grandes cosas, hermano. No estemos pensando en hacer grandes obras, hermano. No estemos pensando ahorita en hacer cosas que impacten al mundo como lo están haciendo ahora iglesias y ministerios tan grandes, hermanos. Empecemos a mirar cómo es que el Señor, el reino de los cielos, se manifiesta en cosas tan pequeñas, tan insignificantes. Son esos pequeños comienzos, hermanos, lo que hace esas obras de Dios tan grandes por las cuales nosotros podemos glorificar a Dios. Aunque no podamos entenderlo y aunque no podamos verlo, como dice Marcos capítulo 4, versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo sucedió todo eso. Así es la obra de Dios, así es el reino de Dios. Comienza con cosas muy pequeñas y muy insignificantes, y mientras nosotros vamos a dormir, ¿saben quién está haciendo la obra? Dios. Ni siquiera tú tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que hiciste hacer ese pequeño movimiento, ese pequeño detalle que era insignificante, que no era nada importante, lo hiciste un día y el resto tú solamente te fuiste a dormir, despertaste y pasó una noche y al siguiente día tú empezaste a ver resultados de lo que habías sembrado. Pero ¿saben qué? Mientras tú dormías, el Señor estaba haciendo esa obra. El reino de Dios es un proceso oculto, es decir, un proceso que no se puede ver ni entender, no se puede observar y no se puede participar en ello. Me refiero a esas cosas que no podemos ser testigos, ¿sí? Simplemente un día vemos el resultado. Hermanos, imaginen si pudiéramos ver el proceso de cómo el Señor contesta nuestras oraciones. ¿Se imaginan? Por ejemplo, a veces nuestras hijas vienen y nos piden algo, pero ellas no saben que nosotros como padres estamos platicando, oye, fíjate que Caro pidió esto, ¿no? Y quiere que hagamos esto, y ya nosotros lo estamos platicando, pero ella mientras está durmiendo no sabe la respuesta a lo que ella está pidiendo, ¿no? Simplemente ella lo pidió y nosotros nos pusimos a platicar y empezamos a decir, oye, entonces ¿cómo ves? Lo hacemos este día, nos movemos así, hacemos esto. Imagínense, hermanos, que pudiéramos ser testigos de lo que Dios está haciendo desde que nosotros pedimos algo. Sería maravilloso, hermanos. Sí. Pero ¿saben qué? La razón por la que hay cosas que no podemos ver es porque el Señor quiere que nosotros nos maravillemos de sus obras, de lo que el Señor está haciendo. Así que es cierto, los comienzos fueron pequeños. En el caso de este movimiento de 12 seguidores de Cristo, no tenían grandes oportunidades
pero comenzaron desde algo muy pequeño. Así que Dios utiliza lo que parece necio para avergonzar a lo que parece sabio, y Dios utiliza lo que parece débil para avergonzar a lo que parece fuerte, hermanos. Esa es la idea que refuerza con la siguiente ilustración. En Marcos capítulo 4, versículo 30 dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se hubo fermentado. Es igualito, ¿no? Es el mismo principio, es la misma idea, ¿sí? Así como con una pequeña semilla puede crecer y hacer grandes cosas, dice que con una pequeña cantidad de levadura se puede fermentar toda la masa. Grandes cantidades de masa, no necesitas grandes cantidades de levadura, solo un pequeño, ¿sí? Y la escritura dice que un poco de levadura leuda, ¿qué? Toda la masa, o una parte de la masa. No, toda la masa, hermanos. Una pequeña porción de levadura afecta toda la masa. Entonces, hermanos, las pequeñas cosas importan, las pequeñas cosas que son que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, que ha sembrado dentro de la iglesia, dentro de las familias, parecen insignificantes para nosotros, pero para el Señor son como un grano de mostaza y son como la levadura, tan poderosas que puede lograr leudar toda la masa, no nada más una partecita, toda la masa, hermanos. Así que, por tanto, hasta con una cantidad pequeñísima de levadura, tiene ese poder de afectar toda la masa. Así es el reino de los cielos. Y a veces nosotros pensamos que lo que nosotros hagamos no tendrá mayor relevancia. Lo que nosotros hagamos en casa no será significativo. Que lo que hagamos en el trabajo no será de ayuda. Que lo que hagamos en la iglesia no será tan importante como pensamos. Lo que hagamos en nuestra casa no hará ninguna diferencia. Y si venimos a orar los miércoles, pues no pasará gran cosa. Pero no es así. Dice Jesús que en el reino de los cielos no es así. Esos pequeños detalles, esos pequeños movimientos hacen grandes diferencias, hermanos. Y yo no entiendo, a veces como iglesia no creemos. Creemos que la única manera en que Dios hace cosas poderosas es haciendo cosas grandes, pero el texto no lo dice así. El reino de los cielos nunca va a comenzar así. Si un día tú quieres ser el mejor padre del mundo, no va a comenzar haciendo grandes cosas. Son pequeños detalles, pequeñas cosas lo que van a hacer la diferencia. Si un día tú quieres un matrimonio mucho mejor, un matrimonio duradero, un matrimonio grande, un matrimonio del cual los demás puedan mirar y puedan decir: este es un gran testimonio de matrimonio, empieza no con cosas grandes, hermanos, con pequeños detalles, con pequeños movimientos, pequeñas decisiones, hermanos. ¿Sí? Son pequeñas decisiones lo que hacen un cambio grande. Dios no está esperando que nosotros seamos grandes teólogos, sino que tengamos fe y seamos fieles a Dios. ¿Sí? Necesitamos entender esto, hermano, porque Dios obra allí en los pequeños detalles. Son esas cosas pequeñas que uno dice: ¿qué diferencia haría si yo hoy leyera la Biblia un capítulo al día? Uno solo, o déjate uno solo. Si tú dijeras un solo versículo al día, porque saben que el poder no está en la cantidad de lectura que tú puedas hacer, es la disposición de tu corazón a ir a la escritura para poder ser bendecido por el Señor. El Señor no es que, si tú no te lees un capítulo, 4 capítulos al día, tú no vas a ser bendecido por mí. El Señor nunca ha dicho eso. El problema es mi disposición de ir a buscar al Señor a través de la palabra. Y si tú decides tan solo ese pequeño detalle de decir: un día voy a leer, aunque sea a la hora que me levante, voy a leer un solo versículo y así voy a ser fiel todos los días de mi vida, tú vas a ver un fruto, porque el reino de los cielos dice que comienza con cosas tan pequeñas como un grano de mostaza. Y tú dirías: esto no va a tener grandes resultados, pero claro que lo tiene, porque dice ahí que es como la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que esas pequeñas decisiones, esos pequeños cambios, esos pequeños detalles que para ti son insignificantes, para el reino de los cielos, hermanos, son los pequeños comienzos para grandes obras del Señor para nuestra vida. Así que hay muchas cosas que estuviéramos haciendo que a lo mejor a nuestra vista, incluso a esa manera de ver las cosas, quizás de un poco desgastadas, pudiéramos mirar que hay cosas que hacemos que no tienen ningún significado o que no tienen gran diferencia, no van a hacer gran diferencia en nuestra vida.
Pero es que no está en nosotros, hermanos, sino en el poder de Dios. No es lo que nosotros hacemos, lo que Dios hace a través de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que se predicaba el domingo? ¿Sí? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? En el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. La palabra ahí es dunamis, que significa dinamita. ¿Sí? Cuando alguien es expuesto al Evangelio, dice la Escritura que es ser expuesto a un gran poder. Miren, yo no sé si alguna vez han tronado cohetes. Y no sé si alguna vez le ha tronado un cohete en la mano. A mí varias veces, ¿sí? Pero es como si de esos cohetes que venden en la tiendita y los pisáramos y tronaran el pie. ¿Qué va a pasar en nuestro pie? No va a ser absolutamente nada. Pero dice que cuando si nosotros pisáramos dinamita, ¿saben qué haría la dinamita? Nos hace cachitos, ¿eh? Porque es imposible que nosotros seamos expuestos al Evangelio y no pase nada, ¿no? ¿Sí? El problema es que menospreciamos el Evangelio y creemos que no tiene ese poder, cuando sí lo tiene. ¿Sí? Y no depende de nosotros, hermanos. No es lo que nosotros hagamos, como dice 1 Corintios capítulo 3. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está la diferencia, hermanos? En mi actitud, en esos pequeños movimientos, esos pequeños detalles, esas pequeñas decisiones que cambian e impactan la vida, ¿no? No por lo que nosotros hacemos, sino por el poder de Dios, por lo que el Señor hace. Nosotros simplemente plantamos y si acaso regamos, pero el crecimiento totalmente es del Señor. Así es el Evangelio, hermanos. De tal manera, hermanos, ¿sí? El reino de Dios, dice, el reino de los cielos tiene un principio tan pequeño como un grano de mostaza, pero los resultados son tan grandes y tan fructíferos, de tal manera que cuando ha crecido, es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuando esos pequeños detalles que tú decías, ¿qué diferencia va a hacer que hagamos un devocional con mi familia? Lo va a hacer grande. ¿Qué diferencia va a hacer que yo venga cada miércoles a orar? Tú vas a verlo, ¿sí? Porque ese crecimiento, ese poder está en Dios, no en nosotros, ¿sí? Pero vas a ver el resultado de tal manera que aún, dice, las aves de los cielos vienen y hacen sus nidos ahí. Un día te vas a dar cuenta que eso que fue simplemente una decisión, un pequeño detalle, ¿sí? Ahora se ha convertido en una forma en que los que están necesitados vengan y tomen de ese fruto. Ese es el reino de los cielos. Así que, hermanos, mi invitación es que podamos orar como iglesia, a que tengamos esos detalles, que podamos tomar decisiones, aunque sean pequeñas y aunque para nosotros sean insignificantes, para el Señor no lo es. Para el reino de los cielos no lo es. Y debemos seguir orando para que el Señor envíe a obreros a su mies, porque dice la Escritura claramente que la mies es grande y los obreros son pocos. Por tanto, ¿sí? Fíjense cómo está relacionado. Como la mies es el Señor, por eso dice, oren al Señor. Porque si la obra fuera de nosotros, entonces diría, échenle ganitas porque depende de ustedes. Pero ¿qué está diciendo? Como la mies es del Señor, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Sí? Oremos por eso, Señor. Porque cada uno de nosotros podamos tomar esas decisiones, pequeñas decisiones, como orar, como leer la Biblia, como buscar al Señor en consejo, buscar la manera de bendecir a alguien más, ayudar a los que lo necesitan. ¿Sí? Nuestra hermana Lupita está mal de salud. ¿Sí? Y uno diría, es que no tengo mucho que darle. ¿Qué diferencia podría ser 50 pesos? Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. El Señor hace grandes cosas con un pequeño detalle. Porque así es el reino de los cielos. Amén. Entonces, con eso en mente, hermanos, yo les pido que podamos orar por algo muy específico.